Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para el día de hoy y tiene como título Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro, y es el octavo tema principal de los 12 que tenemos preparado para ustedes. Lo estamos viendo en pantalla. La semana pasada dictamos cómo elaborar una oferta exitosa. Y la próxima semana, viernes, porque el jueves juega Perú, vamos a dictar el recurso de apelación, igual a la misma hora, 6 de la tarde, ¿no? Esto es la secuencia de seminarios que ya hemos dictado. Si alguno de ustedes no ha podido participar en alguno de ellos, ya están publicados en nuestro canal de YouTube hasta el tema número 6. El tema número 7 debe publicarse en estos días. Ok, entonces esta es la secuencia. El tema del día de hoy es admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro. Habíamos señalado ya anteriormente cuáles son las fases del procedimiento de contratación pública. Les habíamos hablado que existe una fase de actos preparatorios, existe la fase de selección, que comúnmente se le conoce como la licitación, ¿no? Que es donde se desarrolla exactamente ya el procedimiento a través del cual se va a seleccionar al proveedor con el que se va a suscribir el contrato, y existe la fase de ejecución del contrato, ¿no? Son las tres fases de la contratación. Y estas actuaciones de la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro vienen a ser prácticamente las actuaciones finales de la fase de selección, luego de que el proveedor se ha registrado en el proceso a través del SEACE, ha formulado consultas, nos han integrado las bases y el proveedor ha elaborado su oferta, ha presentado su oferta, y ya el órgano que está dirigiendo el procedimiento de selección, que puede ser el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, van a revisar las ofertas que hubieran recibido, ¿no? Y van a pasar por estas tres fases, la de admisión, evaluación y calificación de ofertas, para al final otorgar la Buena Pro, de ser el caso si es que hay alguna oferta válida, ¿no? Que ha pasado por estos filtros. Ahora, estas tres actuaciones, admisión, evaluación y calificación, no siempre se desarrollan en el mismo orden, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso, pueden variar. La regla general es esa, ¿no? Admisión, evaluación y calificación, pero en algunos casos, sobre todo cuando es consultorías, no cambia admisión, calificación y evaluación, que lo vamos a ver ahora un poco más adelante. ¿Okay? Pero lo importante es que conozcamos el concepto, ¿no? El criterio, porque si usted ya entiende qué es admisión, qué es evaluación y qué es calificación, el orden no va a interesar, ¿no? Sino que entendamos qué es lo que sucede en cada una de estas actuaciones. Entonces, les decía yo que hemos presentado nuestras ofertas, ¿no? Y va a pasar ahora por el filtro de admisión, evaluación y calificación, ¿no? Y tener el conocimiento de cómo se va a desarrollar estas actuaciones nos va a también permitir a nosotros elaborar una oferta exitosa, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Cómo elaborar una oferta exitosa. Entonces, conocer cómo se va a desarrollar estas actuaciones de la admisión, evaluación y calificación nos van a permitir también a nosotros armar una buena oferta para que no tengan estos problemas en la etapa, pues, de selección, ¿no? Entonces, en la etapa de admisión, ¿no? Ya les habíamos mencionado también en algunos seminarios anteriores, en el capítulo 2, en el numeral 2.211, está la relación de documentos que tenemos que presentar para que nuestras ofertas sean admitidas. Y en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la sección específica está la relación de documentos que yo tengo que presentar para que mi oferta sea calificada. Y en el capítulo 4 de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección está la relación de factores de evaluación que se van a utilizar en el procedimiento de selección, y también, ¿no? Está el detalle de los documentos con que yo tengo que acreditar estos factores de evaluación, ¿no? Eso ya lo hemos señalado anteriormente, ¿no? En los seminarios, y vamos a ver también un poco ahora al detalle cómo se desarrolla esto, ¿no? Entonces, en la fase de admisión, ¿no? El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones tiene que hacer una verificación de los documentos requeridos en el artículo 52 del reglamento. O sea, el artículo 52 del reglamento dice, en las bases debe incluirse estos documentos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es verificar que estos documentos estén. Luego se hace una verificación si es que la oferta cumple con las características o los requisitos funcionales que están establecidos en el capítulo 3 de estas bases, ¿no? Que pueden ser las especificaciones técnicas para el caso de bienes, términos de referencias para el caso de servicios
o el expediente técnico de obras para el caso de obras. Si no se cumple con presentar los documentos que nos piden para que la oferta sea admitida, ¿no? O si yo no acredito debidamente una especificación técnica o un término de referencia, la oferta se tiene por no admitida. ¿Ok? Entonces, en esta actuación de admisión de las ofertas, lo que se hace es una verificación, primero, de los documentos requeridos en el artículo 52, que se cumplan las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico de la obra, que tiene que estar evidentemente acreditado. Y además, para el caso de obras, se hace una verificación de los límites mínimo y máximo del valor referencial, ¿no? Si no se cumple con eso, si se excede del valor máximo o está por debajo del valor mínimo en el caso de obras, la oferta es rechazada, se tiene por no admitida. ¿Y qué nos dice el artículo 52? ¿No? Porque hemos escuchado que se hace una verificación que estén los documentos que nos piden el artículo 52. El artículo 52 del reglamento nos habla que en las bases debe solicitarte los documentos que acrediten la representación de quien suscribe la oferta, ¿no? O sea, como yo acredito que tengo facultades para suscribir la oferta, si es que soy persona jurídica sobre todo. La declaración jurada del anexo número 2, que vamos a ver su contenido ahora más adelante. Una declaración jurada y los documentos declaración jurada y o los documentos que acrediten que mi oferta cumple con las especificaciones técnicas, los términos de referencias o el expediente técnico de obra, según corresponda. En el caso de consultorías en general, la carta de compromiso de personal clave con firma legalizada, y de ser el caso, si es que me estoy presentando en consorcio, la promesa de consorcio con firma legalizada. Y por último, el monto de la oferta, ¿no? Que puede consignarse en el SEACE cuando es suma alzada o puede estar en el anexo número 6 si es que es precios unitarios o suma alzada con prestaciones accesorias, ¿no? Que eso lo vimos la semana pasada. Entonces, esto es lo que nos dice el artículo 52 en lo que se refiere a la admisión de la oferta. Y el anexo 2, que decíamos, ¿no? Que tenemos que presentar hasta antes, los procesos convocados antes del 12 de julio de 2021, ese es el modelo que estaba en las bases, ¿no? Y en este modelo, en el punto 3, nos solicitaban que declaremos que la información que de nuestra empresa registrada ante el RNP se encontraba actualizada. Y esto fue modificado a partir del 12 de julio. Las bases estándar actuales, los procesos que se están convocando, desde el 12 de julio se ha eliminado este punto de acá y ya no tenemos que declarar que la información declarada en el RNP está actualizada, porque eso generó, ¿no? Que muchas ofertas se tengan por no admitidas o descalificadas, y también el inicio de procedimientos administrativos sancionados, ¿no? O sea, este es el anexo número 2, a qué se refiere el artículo 52 del reglamento. Y si ustedes ven las bases del procedimiento de selección, ¿no? En esta sección, en el 2.211, está la relación de documentos de presentación obligatoria, y lo van a ver ustedes, ¿no? En esta sección. Y suelen ser la declaración jurada de datos del postor, la acreditación de la representación de quien se suscribe, si es persona jurídica, nos piden la vigencia de poderes, la declaración jurada de acuerdo al literal B del artículo 52 del reglamento, la que hemos visto hace un instante, declaración jurada y o documentación que acredite el cumplimiento de especificaciones técnicas teniendo referencias, que es el anexo número 3, la carta de compromiso del personal clave, para el caso de consultorías en general, la promesa de consorcio con firmas legalizadas y el monto de la oferta económica, ¿no? Entonces, esta documentación la encontramos en todas las bases en el numeral 2.211. O sea, el comité de selección lo que va a hacer para determinar la primera verificación que va a hacer, ¿no? Es si estos documentos que se están pidiendo acá están en su oferta, ¿no? Están incluidos en su oferta y cumplen con lo que se está solicitando en las bases del procedimiento de selección. Cuando se trata de la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, ¿no? A veces nos pueden pedir, por ejemplo, que algunas especificaciones técnicas se acrediten con catálogos, con ficha técnica del producto, ¿no? O con cualquier otro documento que sustente que lo que usted está ofreciendo cumple con lo que las bases están solicitando, ¿no? O sea, adicionalmente a esta declaración jurada del anexo número 3,
pueden solicitarnos en algunos casos alguna documentación adicional para acreditar lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, ese es lo primero que se hace. Y les decía yo también que en el caso de obras se hace una verificación de los límites máximos de la oferta, ¿no? En algunos casos también se solicitan muestras, ¿no? Pero las bases, cuando se solicitan muestras, las bases deben indicar cómo deben presentarse las muestras y por qué verificaciones van a pasar esas muestras, ¿no? ¿Para qué se están pidiendo esas muestras? Tiene que consignarse en las bases del procedimiento de selección. Ahora, entonces, eso es en lo que refiere a la admisión. Entonces, si una oferta pasa por este filtro de la admisión, presenta todos los documentos que me piden, ¿no? En el numeral 2.211, acredito las características de aquello que se va a contratar debidamente, ¿no? Entonces, esa oferta que es admitida pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de la evaluación. Y esta etapa de la evaluación es aquella en donde el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, ¿no?, le asigna puntajes a su oferta, ¿no? O sea, revisan su oferta, ¿no?, y dependiendo de los documentos que usted presente, le va a asignar un determinado puntaje a su oferta. Cuando hablamos de bienes, servicios en general y ejecución de obras, el artículo 74 del reglamento es la que señala cuáles son estos factores de evaluación. Y cuando se trata de consultorías en general y consultoría de obras, los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del reglamento es la que nos establece cómo se hace una evaluación en estos casos, ¿no? Esa es información para que ya la puedan ver ustedes con detenimiento. El artículo 50 del reglamento, ¿no?, nos señala que cuando se trata de bienes, servicios en general y obras, la evaluación se realiza sobre la base de 100 puntos. O sea, toda mi oferta técnica y económica, ¿no?, puede tener hasta 100 puntos para el caso de bienes, servicios en general y obras. Y en el caso de consultorías, o sea, consultoría en general y consultoría de obras, mi oferta técnica se le asigna 100 puntos y mi oferta económica también se le asigna 100 puntos. Y se establece una ponderación, ¿no? 30% a la técnica, 70% a la económica y en función a eso se le asignan las ponderaciones para que al final de cuentas se obtenga el puntaje final de la oferta, ¿no? En el caso de bienes, servicios en general y obras, se suman, ¿no?, los factores de cada que se va a utilizar para evaluar, ¿no? Entonces, en bienes, servicios y obras, la evaluación técnica y económica es sobre 100 puntos. En consultoría en general y consultoría de obras son 100 puntos a la técnica y 100 puntos a la económica y se aplican coeficientes. El precio para todos los casos, mínimo 50 puntos en la evaluación. Y para determinar el puntaje de las demás ofertas se utiliza esta fórmula, ¿no? Es una fórmula de la regla de 3, ¿no?, para poder determinar qué puntaje tienen las demás ofertas. A la oferta más baja se le asigna 100 puntos y a las demás ofertas se les asigna, se utiliza esta fórmula para ver qué puntaje se le va a asignar, ¿no? Es una fórmula de la regla por 3. Y para el caso de la evaluación de las ofertas, ¿no?, ya también lo hemos mencionado en otro seminario, en el capítulo 4 se establecen cuáles son los factores de evaluación, ¿no? El precio, que es obligatorio, y pueden haber otros factores como el plazo de la prestación, sostenibilidad ambiental, protección social y desarrollo humano, integridad en la contratación pública, garantía comercial, capacitación al personal de la entidad, mejoras a los términos de referencia, sistema de gestión calidad. O sea, estos son lo que nuestra normativa, las bases estándar, ¿no?, sobre todo son las que establecen, y también dependen del tipo de procedimiento de selección, ¿no? Si es una licitación pública, si es bienes, si es obras, ¿no? Se puede utilizar algunos de estos factores. Y les decía yo que esa información está contenida en las bases estándar, ¿no? Por eso siempre les estamos recomendando que cuando revisemos las bases del procedimiento de selección, no comparemos con las bases estándar respectivas para comprobar si quien ha elaborado esas bases está cumpliendo pues con lo que ha señalado el OCE en estas bases estándar, ¿no? Y esto lo encontramos en el capítulo 4. O sea, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, para asignarle puntajes a una oferta, ¿no?, se va a ir al capítulo 4 y va a
hacer uso pues de la información que existe acá. Si solamente se evalúa el precio, 100 puntos, ¿no? Ahora, si aparte del precio hay otros factores de evaluación, va a verificar que usted haya presentado los documentos que se indican acá. Ejemplo, acá, miren, acá dice plazo de entrega, se acredita con, usted tiene que haber presentado esta declaración jurada para que el comité o el órgano encargado de contrataciones vea qué plazo de oferta usted ha ofrecido y en función a eso le va a otorgar un puntaje, ¿no? Esa información está acá claramente en las bases para que usted sepa qué puntaje le va a corresponder a su oferta. Para el caso de bienes, servicios en general y obras, la evaluación se realiza sobre la sumatoria del puntaje de cada factor, o sea, se suma cada factor, ¿no? Y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, le decía yo que son 100 puntos para la técnica y 100 puntos para la económica, ¿no? Aplicando los coeficientes de evaluación, ¿no? Consultoría de obras, el puntaje técnico mínimo son 80 puntos. Para consultoría en general y consultoría de obras, el puntaje mínimo de la oferta técnica es de 80 puntos, 20 puntos solamente de económica en este caso. El puntaje de la oferta económica, la diferencia aplicando estos coeficientes. O sea, de 0,80 a 90 son los rangos y de 0,10 a 20. O sea, 80 a 20 o 90 a 10. Entre esos rangos tiene que estar tiene que evaluar el comité de selección, ¿no? O sea, el coeficiente de la propuesta técnica debe estar entre 80 y 90 y el coeficiente de la oferta económica, no, o sea, la diferencia, si está en 80, 20, si está en 90, 10, si está en 85, 15, ¿no? O sea, dentro de estos rangos, C1 para la técnica y C2 para la económica, donde C1 y C2 suman 1. Eso es lo que nos establece esta información. Ahora, en esta fase de la evaluación de las ofertas, ¿no? O sea, las ofertas pasó el filtro de admisión, ahora pasó la evaluación, ¿no? Una vez que se asignan los puntajes, también la normativa nos señala que una oferta puede recibir bonificaciones. Y la primera bonificación que ya conocíamos desde hace un buen tiempo es la de la colindancia, ¿no? Que está normada en el artículo 50 del reglamento, que señala que cuando se trata de servicios en general, consultorías y ejecución de obras, ¿no? Se puede asignar una bonificación del 10% sobre el puntaje total obtenido cuando se trata de servicios que no superen los 200,000 soles u obras que no superen los 200,000 soles, si es que el postor, ¿no? En su RNP tiene su domicilio en la provincia donde se va a ejecutar la prestación o en una provincia colindante, independientemente que no sea que sea o no de la misma región, ¿no? Y esto, repito, solamente para el caso de servicios en general, consultoría de obras que se presten o ejecuten fuera de Lima y Callao. O sea que esta bonificación no aplica cuando la prestación se va a ejecutar en Lima y Callao, solamente cuando la prestación se va a ejecutar fuera de Lima y Callao, ¿no? Se aplica esta bonificación que estamos mencionando del 10% sobre la oferta. Entonces, solamente para servicios en general y consultoría que no superen los 200,000 soles y obras que no superen los 900,000 soles que se vayan a ejecutar fuera de la provincia de Lima, el domicilio del postor sea de la provincia donde se va a ejecutar o de alguna provincia colindante que pertenezca o no al mismo departamento o región. La dirección que se utiliza para determinar eso es la del RNP. Un ejemplo de este caso, una obra que se va a ejecutar en la provincia de Chincha, cuyo valor referencial es de 800,000 soles. O sea, cumple, primero, no se está ejecutando fuera en Lima y Callao, está fuera de Lima y Callao, cumple el primer requisito. El segundo requisito no supera los 900,000 soles. Y en este caso va a corresponder la bonificación a los postores que según su RNP, ¿no? Tengan su domicilio en Chincha, en el mismo Chincha, que es donde se va a ejecutar, en la misma provincia de Chincha, o en las siguientes provincias colindantes, Cañetes y Yauyos,
que pertenecen a la región Lima o al departamento de Lima, Castrovirreina, que pertenece al departamento o a la región de Huancavelica, y a la provincia de Pisco, que pertenece al departamento o a la región de Ica, ¿no? Entonces, este de acá es la provincia de Chincha, y estas son las provincias colindantes: Cañete y Yauyos por Lima, Castrovirreina por Huancavelica y Pisco por Ica, ¿no? Entonces, los que tengan en su RNP dirección en la provincia de Chincha o en cualquiera de estas provincias colindantes, les va a corresponder que se le aplique la bonificación de colindancia por el 10% por el monto obtenido en los puntajes anteriores, el puntaje acumulado, ¿no? Y ahora, con el Decreto Supremo 162/2021 del 26 de junio, se precisó un poco la bonificación de MIPE que se dio con el 168/2020, ¿no? Que señala en los procedimientos de selección que por su cuantía, o sea, antes decía en lo que era adjudicación simplificada, pero ahora ya se señala que por la cuantía corresponda a una adjudicación simplificada, a solicitud de los postores que tengan la condición de micro y pequeña empresa, o sea, solicitud, tiene que haber una solicitud, o a los consorcios conformados en totalidad por ellos, o sea, por micro y pequeñas empresas, se le asigna una bonificación equivalente al 5% sobre el puntaje obtenido. O sea, hay una bonificación del 10% por colindancia y hay una bonificación del 5% por MIPE. Siempre dice que se acredite dicha condición ha sido otorgada por la autoridad competente. Esta disposición se extiende a los ítems de una licitación pública o concurso público cuya cuantía corresponda a una adjudicación simplificada. Esto ha sido precisado y aclarado por el Decreto Supremo 162. O sea, tenemos dos bonificaciones, una por colindancia, 10%, y una por MIPES de 5% para el caso de las adjudicaciones simplificadas, ¿no? O si es un ítem en una licitación pública o un concurso público cuyo monto corresponda al de una adjudicación simplificada. También aplica esta bonificación, que tiene que ser solicitada, dice, por el postor, y tiene que acreditar que cumple con esta condición de... Ok, ahora, en esta también fase de evaluación, puede suceder que algunas ofertas empaten, ¿no? Que tengan el mismo puntaje. Entonces, nuestra normativa, ¿no? En el artículo 74, para el caso de bienes, obras y concursos públicos, licitaciones públicas, ¿no? Señala que el desempate en estos casos de licitación pública de bienes, de obras y concurso público para el caso de servicios se realiza a través de sorteo. Y ese sorteo se hace ahora a través de la misma plataforma del SEACE, ¿no? El mismo SEACE realiza el sorteo, ya no se necesita que vayan, antes era a través de un notario, no tiene que estar en presencia de los miembros del comité, ¿no? Y hacer el sorteo. Ahora no, es a través del SEACE. El mismo SEACE realiza el sorteo. Para el caso de concursos públicos de consultoría de obras y consultoría en general, si hay empate, la primera forma de desempate es al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, ¿no? O sea, empatan tres. Si hay un postor que tiene el mejor puntaje técnico, ¿no? Él es el que tiene el primer lugar. Ahora, si todos tienen el mismo puntaje técnico, entonces la segunda opción es por sorteo. O sea, la primera opción, el mejor puntaje técnico, y la segunda opción, por sorteo. En el caso de la adjudicación simplificada de bienes, servicio en general y ejecución de obras, la primera opción la tiene las MIPES, que son integradas por personas con discapacidad, o los consorcios que tengan esta misma condición, que sean MIPES integradas por personas con discapacidad. Si todas tienen esta condición, o las empresas que han empatado tienen esta condición, ¿no? La siguiente opción es MIPES o consorcios conformadas en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener condición con la normativa. O, finalmente, por empate. ¿Ok? Entonces, esos son los órdenes para el desempate. Para el caso de adjudicación simplificada en consultoría de obras y en consultoría en general, igual
En primer lugar sería la MIPE integrada por personas con discapacidad. Si no, MIPES o consorcios conformados por estas, la siguiente opción, esta es consultoría de obras y consultoría general, al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, y si no, finalmente a través de sorteo, ¿no? Si es que no hay una forma de desempatar por esto, ¿no? O sea, si hay una empresa que es MIPE y es discapacidad, ella sería, ¿no? Si no, si todas son MIPES, entonces al postor que haya obtenido el mejor puntaje. Y si todas han tenido el mejor puntaje técnico, o sea, no hay forma de desempatar con esta opción a través de sorteo, ¿no? Esa es la secuencia que tiene que seguirse para determinar el desempate. Ok, entonces ya tenemos lo que es admisión de las ofertas, ¿no? Las ofertas han sido admitidas, han pasado por estos filtros. Luego ya hemos visto la evaluación, que es la asignación de puntajes en función a lo que establece el capítulo 4 de la sesión específica, y puede haber un caso de empate para ver cuándo se desempata, o puede haber también unas bonificaciones. Entonces, las ofertas que han pasado la admisión y que han pasado la evaluación pasan a la fase de calificación, ¿no? Para el caso de bienes y servicios en general, que lo vamos a ver ahora. Y en esta fase de calificación es el momento en que la entidad verifica si la oferta del postor, ¿no?, acredita que se cumple con las capacidades necesarias para ejecutar la prestación. En el caso la oferta no acredite que los factores de calificación solicitados, la oferta se tiene por descalificada. Para bienes, servicios en general y ejecución de obras, el artículo 75 es el que regula la calificación, y para el caso de consultoría en general y consultorías de obras, el artículo 82, en su numeral 82.1, es el que establece cómo se califican las ofertas. Las ofertas se califican cuando se trata de consultorías a todos los postores cuya oferta ha sido admitida. O sea, cuando es una consultoría, se califican todas las ofertas admitidas. Cuando es una contratación de bienes y servicios, solamente se califican al primer y segundo lugar. Pero a ver, explico. Supongamos que hayan 4 ofertas, 4 admitidas. Califico al primer y segundo lugar. Si las dos ofertas, el primer y segundo lugar, están calificadas, ya no califico más. ¿Ok? Pero si califico al primero y esta oferta no pasa, entonces solamente tengo y califico al segundo y esta sí pasa, tengo una. Entonces debo de tener una más. Entonces califico una más. Si esta oferta pasa, ahí me quedo. Si esta oferta no pasa, califico una más. Si esta oferta pasa, ahí tenemos 2. O sea, en el caso de consultorías, se califican a todas las ofertas. En el caso de bienes y servicios, máximo 2, ¿no? Máximo tengo que calificar a 2, como les he explicado, ¿no? Si las 2 califican, ahí me quedo. Si no califica una, califico una más para quedarme hasta con 2. Necesito quedarme hasta con 2 por lo menos. Y en el caso de obras, necesita el comité de selección o el órgano del colegio de funcionarios necesita quedarse por lo menos con 4 ofertas. Se presentan 20 ofertas, ¿no? Y califica las 4 primeras y todas pasan, ahí se queda. Pero si califico 4 y de ellas no pasa una, califico una más para quedarme por lo menos con 4. Eso es lo que se refiere esto de acá. ¿Okay? Ahora, nuestra normativa establece que los requisitos de calificación que se pueden utilizar son capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor en la especialidad, y para el caso de obras de licitaciones públicas, la solvencia económica, ¿no? Estas 3 es para todo lo anterior, y adicionalmente para licitación pública del caso de obras se puede calificar la solvencia económica. ¿Ok? Y eso hemos dicho que lo encontramos en el capítulo 4 de la sesión específica, ¿no? Ahí encontramos que las bases contienen y dicen, oye, vamos a calificar esto, ¿no? Por ejemplo, la habilitación del postor. Y allí se consigna cuál es el requisito, ¿no? Y con qué documento se va a acreditar. Acá pone un ejemplo. Inscripción vigente en el registro de control de bienes fiscalizados por la SUNAT. Y
se acredita con copia de registro. Para el caso de vigilancia, por ejemplo, se pide la resolución de SUCAME que autoriza operar como empresa de vigilancia y la autorización del Ministerio de Trabajo como empresa de intervención laboral para vigilancia, ¿no? Y luego nos dice, tienes que presentar copia de la resolución de SUCAME y copia de la resolución del Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, ahí está claramente en las bases, dice, ¿no?, qué se va a calificar y con qué documento el comité de selección va a verificar que usted cumple con ese requisito, ¿no? Eso está contenido, repito, en el capítulo 3, el numeral 3.2 del capítulo 3 de las bases del procedimiento de selección. Y estos requisitos, repito, pueden ser capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor en la especialidad y la solvencia económica que aplica para el caso de ejecución de obras, licitaciones públicas. Y también el Decreto Supremo 162/2021, ¿no?, modificó la forma de calificar las ofertas para el caso de MIPES, ¿no? Incluyó que a las MIPES, como un beneficio adicional para las MIPES, ¿no?, se pueda solicitar máximo el 25% del valor estimado en el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios en general como experiencia del postor en la especialidad, ¿no? La norma general es que se pueda calificar máximo hasta 3 veces el valor estimado o el valor referencial del procedimiento de selección, ¿no? Esa es la regla general. Y la regla especial para el caso de MIPES es que se le pida máximo el 25% del valor estimado, ¿no? Siempre y cuando se trate de un proceso cuyo monto corresponda a una adjudicación simplificada y solamente es para el caso de bienes y servicios en general, o sea, no es para consultorías en general, consultorías de obras ni ejecución de obras. Este beneficio de MIPE no aplica. ¿Ok? Entonces, así como teníamos también una bonificación para las MIPES en la evaluación, también hay un beneficio en la calificación de ofertas respecto a la experiencia del postor, ¿no?, para las MIPES. Ahora, en esta fase también de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones que está haciendo esta verificación tiene que aplicar lo que señalan las bases en su numeral 1.11 respecto a la subsanación de las ofertas, ¿no? Eso lo vimos también la semana pasada, ¿no? Y las propias bases establecen esto como una norma, ¿no? Señalan que debe otorgarse a los postores un plazo que no sea inferior a un día hábil para que subsane, ¿no?, alguna omisión o algún error que se encuentra pues dentro de los sujetos de subsanación que están en el artículo 60, ¿no?, para que el postor a través del CAC subsane su oferta. O sea, eso también está considerado en las bases y en la normativa, ¿no? O sea, se están llevando a cabo los actos de admisión, evaluación y calificación y el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones se dan cuenta de que la oferta tiene alguna circunstancia que debe ser subsanada, le notifica a través del CAC al postor y el postor tiene que también hacer la subsanación a través del CAC, ¿no? Eso también lo mencionó la semana pasada, pero lo estamos repitiendo ahora. Y las situaciones que se pueden subsanar, de acuerdo a lo que establece el artículo 60 del reglamento, ¿no? Acá está claro, es durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, ¿no? Se solicita al postor que corrija o que subsane alguna omisión o error material o formal, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. Y entre los errores materiales o formales que se pueden subsanar está la omisión de determinada información en los formatos y declaraciones juradas. Ya, hemos hablado que para la admisión de la oferta se presentan algunas declaraciones juradas. Si en esas declaraciones juradas existe alguna omisión, se puede subsanar, siempre y cuando no sea una omisión en el plazo o en el precio de la oferta. Eso sí no se puede subsanar. No se puede subsanar el plazo de la oferta ni el precio de la oferta, ¿no? Información
que sea diferente a esta, sí se puede subsanar. La nomenclatura del procedimiento de selección, o sea, si es un concurso público y yo le puse licitación pública, se puede subsanar, eso no es motivo de descalificación ni de no admisión. La falta de firma o foliatura también se puede subsanar, ¿no? Ya cuando hablamos la semana pasada de cómo elaborar una oferta, decíamos que las ofertas deben tener firma, ¿no? Y firma manuscrita, y deben tener también visto bueno y deben tener foliatura. Si yo me olvidé o se me pasó y no folié o no le puse firma o no le puse visto, también son subsanables, ¿no? Se pueden subsanar, salvo que sea la falta de firma en la oferta económica. Legalización notarial también se puede subsanar. Les hemos mencionado que, por ejemplo, la promesa formal de consorcio tiene que ir con firma legalizada y la carta de compromiso personal clave para el caso de consultorías en general también tiene que ir con firma legalizada. Pero si yo presento el documento y no está legalizado, la normativa señala que se puede permitir la subsanación de esa legalización. La traducción también, la semana pasada les decíamos que la normativa señala que los documentos deben presentarse en idioma castellano, en español, y si no están en español, no tiene que adjuntarse la traducción correspondiente. Si yo presento el documento en idioma extranjero, no, de plano el comité de selección o el órgano de contrataciones no me puede descalificar. Tiene que darme plazo para que yo presente la traducción correspondiente, porque está normado. El literal D del artículo 60 señala que la traducción, ¿no?, es subsanable. Los referidos a las fechas de emisión o de denominación de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas. O sea, usted presenta en su oferta un certificado o emitido por una entidad pública, pero que no tiene fecha o está mal la denominación, se puede corregir. Las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos que existen al momento de la presentación de la oferta también se puede. Cuando presento los documentos que tienen información que es divergente, no que es congruente o que es contradictoria, sino que es divergente, ¿no? En ese caso sí se puede subsanar. Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública, ojo, esta es entidad pública o privado ejerciendo función pública, o la no presentación de un documento emitido por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Esto también se puede subsanar siempre y cuando estos documentos no hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de la oferta y tengan la característica de que sean alguna autorización, permiso, título, constancia, certificado y o documentos que acrediten estar inscritos en algún registro de o naturaleza análoga, ¿no? Esto se refiere a estos dos acá. En el documento que contiene el precio, o sea, en el anexo número 6, que suele ser, ¿no? Se puede subsanar la rúbrica y la foliación, y la falta de firma no es subsanable. O sea, en el documento que contiene el precio no se puede subsanar ni el precio ni la falta de firma. Esas dos cosas no son subsanables. ¿Ok? Eso es lo que hace el comité, hace una verificación. Si estamos en algún supuesto de subsanación, el comité tiene que darle plazo para que se subsane. Asimismo, si existiera divergencia, si el comité se da cuenta que hay divergencia entre el precio ofertado, usted pone un monto en número y un monto en letras, el comité asume que el monto en letras es el correcto, ¿no? Esto lo señala también la normativa. En caso de divergencia entre el precio cotizado en número y letras, prevalece el número, el que está en letras, ¿no? Asimismo, cuando se trata de contrataciones a precios unitarios o tarifas, si hay errores aritméticos, si el comité de selección se da cuenta que hay un error en una suma o en una multiplicación, cuando es un proceso a precios unitarios, el comité de selección hace la corrección, ¿no? Y hace constar en actas esa rectificación. Eso no implica variación de precios, por si acaso, lo que estamos hablando es de corrección de operaciones aritméticas, ¿no? Ahora, en esta fase también nuestra normativa señala de que las ofertas podrían ser rechazadas, ¿no? Y eso sucede, está normado en el artículo 68 y señala que antes del otorgamiento de la buena pro, señalan las bases, en el numeral 1.12 dice, antes del otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación de conformidad con lo establecido para el rechazo en el artículo 68.
de rechazarse alguna oferta, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los demás postores en el orden de prelación. Si se rechaza una oferta, continúo calificando para cumplir con lo que hemos señalado, que tiene que haber 2 si es bienes y servicios o 4 si son ejecución de obras. Y el artículo 68 del reglamento nos señala que si una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado o no se incorpora alguno de las prestaciones requeridas, si se trata de bienes, servicios en general o consultoría en general, se solicita al postor el detalle de los elementos que constituyen su oferta, ¿no? A fin de verificar que esté debidamente presupuestado, ¿no? Todo lo que la entidad está solicitando. Y si determina que algo no está bien presupuestado, si nos hemos olvidado algún concepto o un concepto está muy por debajo del valor del mercado, ¿no? El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones puede rechazar las ofertas, ¿no? O sea, por ejemplo, si el valor estimado es 1.000.000 de soles y yo presento una oferta por 500.000 soles, hay bastante diferencia entre el valor. La norma no es un porcentaje, no es un criterio que debe tener el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Si se determina que está sustancialmente por debajo, dice la normativa, ¿no? Se solicita al postor que sustente esos precios, cómo he llegado a 500.000 soles. Y para ello, el comité de selección le puede dar un formato con la estructura de costos y si no le da, usted tiene que presentar la estructura de costos revisando bien las bases para acreditar que está todo considerado, ¿no? Supongamos que usted presentó 500.000 soles y presenta su estructura de costos y el comité de selección revisa la estructura de costos y ve, oye, pero yo estoy pidiendo póliza de seguro, póliza de responsabilidad civil y póliza de deshonestidad. Y en la estructura de costos que tú me has presentado no están consideradas esas pólizas. Entonces el comité de selección va a considerar que su oferta no está debidamente sustentada y va a rechazar las ofertas en esos casos. ¿Ok? Dice que le otorga un plazo mínimo de 2 días para que presenten los elementos constitutivos de las ofertas. Asimismo, para el caso de las ofertas que superan el valor estimado, ¿no? Antes de que la entidad pública o el comité de selección le otorgue la buena pro, tiene que solicitar al área del presupuesto los mayores recursos y contar con la autorización del titular de la entidad. Explico. Hay un proceso por 500.000 soles y yo presento valor estimado 500.000 y yo presento 600.000. Entonces estoy superando el valor estimado. Antes de que me otorguen la buena pro, quien está conduciendo el proceso le solicita al área de presupuesto de la entidad esos 100.000 soles de diferencia. Si el área de presupuesto le da, se pide autorización al titular de la entidad para hacer uso de esos 100.000 soles. Si se cuenta con las dos cosas, se otorga la buena pro. Pero si no se cuenta con mayor disponibilidad o el titular de la entidad no aprueba el uso de esos mayores recursos, no, se rechaza la oferta. Para el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechazan las ofertas que superan el 10%, ¿no? Del valor referencial. O sea, si en las bases se establece cuál es el monto máximo de una oferta para el caso de obras, consultoría de obras y ejecución de obras. Si supera el 10% o si está por debajo del 90%, se rechaza las ofertas. Del mismo modo, cuando hay ofertas que superan el valor referencial, pero hasta el límite, o sea, hasta el 110%, antes de otorgar la buena pro, se hace el mismo procedimiento de acá, ¿no? Se solicita al área del presupuesto que me dé los mayores recursos y a la titular de la entidad que apruebe el uso de mayores recursos para otorgar la buena pro. Si no se cuenta con la aprobación del área de presupuesto o con la del titular, se rechaza la oferta. Ese es respecto al rechazo de las ofertas. Ahora, el artículo 66 del reglamento de la Ley de Constitución del Estado nos habla que la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro se evidencia, o sea, tiene que estar consignada en actas debidamente motivadas. O sea, si al momento de admitir una oferta, no se señala, no se admite la oferta del postor A, ¿no? Y no se indica cuál es la razón, el motivo, el sustento de la decisión para no admitir esa oferta, se está transgrediendo el artículo 66, por lo tanto ese acto es nulo.
porque está normado, es muy claro el artículo 66, que al señalar que en las actas, ¿no?, de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, tiene que consignarse el sustento, la razón por la cual no se admite una oferta, por la cual no se califica una oferta, por la cual se otorga la buena pro, ¿no? O sea, no es suficiente decir no cumple o no se admite o está descalificada, ¿no? Tiene que decirse no se admite porque nosotros hemos pedido tal cosa y el postor presenta tal cosa, ¿no? Tal diferente a lo que yo pido. O se pide 1 millón de soles de experiencia del postor y el postor solamente ha acreditado 500.000 soles porque el contrato tal no cumple por este motivo, no se acepta por este motivo, no tiene que estar debidamente sustentado. Si no hay esa motivación, ese acto es nulo y si usted va en apelación al tribunal, el tribunal lo va a declarar nulo. Ahora, luego de que se ha otorgado la buena pro, ¿no? La buena pro tiene que quedar consentida. Si es una licitación pública, un concurso público o una adjudicación simplificada, si es que se han presentado más de 2 ofertas. Ojo con esto, es que si se han presentado, ¿eh? No quiere decir que hayan sido admitidas o que hayan calificadas, sino que se han presentado. Si se han presentado 2 o más ofertas, ¿no? En el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, el consentimiento de la buena pro ocurre a los 8 días hábiles si es que ningún postor ha apelado, ¿no? O sea, se notifica el otorgamiento de la buena pro, es una licitación pública y un concurso público, y pasan 8 días hábiles y ningún postor o participante apela, queda la buena pro consentida. Si es una adjudicación simplificada o selección de consultores o comparación de precios, es a los 5 días. O sea, licitación pública y concurso público, 8 días. Simplificada o selección de consultores y comparación de precios, 5 días hábiles. No pasan 5 días hábiles y nadie apela, queda consentida la buena pro. En subasta inversa electrónica es igual 5 días, a menos que el monto de esa subasta inversa corresponda a una licitación pública o un concurso público, y el consentimiento ahí ocurre a los 8 días. Cuando se ha presentado una sola oferta, o sea, no es que haya quedado, sino cuando se ha presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce en el mismo día que se notifica el otorgamiento de la buena pro. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica, se hace al día siguiente de producido. O sea, al día siguiente que se produce el consentimiento de la buena pro, la entidad debe notificar el consentimiento de la buena pro en el SEACE y desde allí comienzan a correr los plazos para la suscripción del contrato. El artículo 64 del reglamento también nos señala que luego de que se produce el consentimiento del otorgamiento de la buena pro, la entidad tiene que hacer la verificación de la oferta del postor ganador, o sea, del postor que ha obtenido la buena pro. La entidad tiene la obligación, a través del órgano encargado de contrataciones o del órgano designado para ese efecto, tiene que verificar esa oferta, porque cuando la entidad recibe la oferta, la recibe bajo presunción del principio de veracidad, o sea, presume que todo lo que está ahí es verdadero. Entonces la entidad tiene que verificar. Usted presentó, por ejemplo, un contrato, tiene que comunicarse con la empresa o la entidad que le ha dado ese contrato para verificar si su contenido es veraz, ¿no? O tiene que ingresar al SEACE para ver si ese contrato está registrado en el SEACE o no. O una constancia, un título profesional, todos los documentos que se presumen que son verdaderos, ¿no? Se hace una verificación. Y si al momento de hacerse esa verificación se detecta que existe información inexacta o falsa, ¿no? Se declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, si es que ya se suscribió el contrato. Aparte, se informa al tribunal para el inicio de un procedimiento sancionador administrativo y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. Información inexacta, el tribunal considera que es el contenido que no es concordante o congruente con la realidad. Documentación falsa es el documento o documentos que no han sido válidamente expedidos por el órgano encargado o agente emisor, o que habiendo sido emitido válidamente ha sido adulterado. O sea, documentación falsa es cuando la persona que supuestamente lo firma o lo ha emitido dice, no, yo no emití ese documento. Entonces el tribunal considera que eso es falso. O cuando la persona que se le consulta dice, sí, yo emití el documento, pero en ese documento yo dije hasta el 31 de diciembre del 2001
2010 y lo han modificado a 2012. Entonces, ese documento ha sido adulterado. Entonces, al haber sido adulterado, no es información inexacta, sino es documentación falsa. Inexacto sería, por ejemplo, un certificado que yo mismo emito, ¿no? Y en lugar de decir que mi trabajador ha sido supervisor, le pongo que ha sido jefe de proyectos. O sea, le cambio alguna información, ¿no? Eso es inexacto. Falso cuando quien lo emite dice que no lo ha emitido o dice sí, yo lo emití, pero ha sido adulterado, ha sido cambiado. Eso es falso. Incongruentes cuando hay contradicción en la oferta, ¿no? Por ejemplo, en un lado de mi oferta yo digo ofrezco 10 meses de plazo de entrega y en el otro lado de mi oferta digo ofrezco 8 meses de plazo de entrega. O sea, hay una contradicción, incongruencia que determina que no se sepa qué estoy ofreciendo, o 10 meses u 8 meses, ¿no? Entonces, la incongruencia determina que la oferta sea no admitida o sea descalificada. O sea, en estos tres casos, no se determina que la oferta no sea admitida o sea descalificada, dependiendo del tipo de documento que sea. En estos dos casos, además, se informa al tribunal para sanción y al Ministerio Público para la denuncia penal. La incongruencia no determina sanción ni tampoco denuncia penal, ¿no? Y le decía yo que en algunos casos el orden cambia de esto de admisión, evaluación y calificación, ¿no? Para el caso de bienes, servicio en general y ejecución de obras, es la apertura de las ofertas, se admiten las ofertas, se evalúan las ofertas, se califican las ofertas, se otorga la buena pro y luego viene el consentimiento de la buena pro. Y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, se abren las ofertas técnicas, se califican las ofertas técnicas, se evalúan las ofertas técnicas, luego se abren las ofertas económicas, luego se otorga la buena pro con los puntajes que se obtienen, ¿no?, de estas dos evaluaciones, ¿no? Se suman los puntajes aplicando los coeficientes y luego viene el consentimiento de la buena pro. Luego de ya la buena pro queda consentida, ya viene la fase de suscripción del contrato, ¿no? 8 días para entregar los documentos para la suscripción del contrato, 2 días para subsanar en caso que no estén completos, dentro de los 2 días se notifica la subsanación, 4 días para subsanar como máximo, y máximo a los 2 días se suscribe el contrato. Antes de darle las recomendaciones finales, vamos a ver, por ejemplo, acá está, estas son las bases de una licitación pública para bienes. En el numeral 2.211, acá dice la relación de documentos que tengo que presentar para que mi oferta sea admitida. En el numeral 3.2, acá está qué se va a calificar, ¿no? Y acá donde dice acreditación, en todos los casos, dice con qué documento se va a acreditar, se acredita con qué se va a calificar y con qué documento acredito, ¿no? Eso es lo que se establece en las bases. Y lo mismo para la evaluación, ¿no? El precio. Cómo se evalúa con esta fórmula que les he mencionado y con qué documento se acredita. Si se utiliza otro factor de evaluación, igual, ¿no? ¿Qué factor de evaluación se va a utilizar y cómo se va a acreditar? Eso es lo que el comité tiene que utilizar esta información al momento de evaluar, calificar las ofertas, ¿no? Y les estamos dejando como un documento para que ustedes tengan un comunicado que salió en el año 2012 que señala qué documentos son estos a los que se refiere que se pueden subsanar, ¿no? Documentos emitidos por entidad pública, ¿no? Por ejemplo, acá nos hablan ejemplos de autorizaciones, copia simple de la Dirección de Organización de Funcionamiento emitida por SUCAMEC, un documento, copia simple de la autorización sanitaria, estos son autorizaciones, permisos, resolución del permiso para operar como servicio de transporte fluvial, títulos, título profesional, título técnico. Ahí tienen ustedes para que lo revisen algunos ejemplos que les estamos dejando, que es un documento emitido en el año 2002. Recomendaciones finales. Revise las instrucciones, notas y advertencias de las bases. Es importante porque las bases dicen, ¿no? Hay notas importantes ahí. Oye, por ejemplo, no hay una nota para el caso de los certificados de calidad, ¿no? Que estos tienen que tener cierta información
o qué pasa si es en consorcio, ¿no? Ahí establecen en estas notas, hay información que ustedes tienen que revisar. Identificar y revisar los documentos que tengo que presentar para la admisión de la oferta, para la evaluación de la oferta y para la calificación de las ofertas. Simule la evaluación de su oferta, ¿no? O sea, como usted ya tiene los factores de evaluación, haga una simulación, más o menos cuántos puntajes usted puede obtener, cuál sería el puntaje que usted estima que puede obtener máximo. ¿Por qué? Porque de repente usted no tiene un certificado que le están pidiendo. Entonces usted ya va a decir, mi oferta va a estar máximo sobre 98, sobre 99, no sé. Usted tiene que hacer una simulación de su oferta. Revise la ley, el reglamento, las bases estándar, como hemos mencionado, revise las bases estándar para saber si la entidad está haciendo lo correcto, si está evaluado bien su oferta, la ha calificado bien, revise opiniones del OCE y resoluciones del tribunal y solicite el apoyo profesional de especialistas, ¿no? Algo que a veces algunos no hacen. Este es el modelo de certificado que la plataforma de GoToWebinar emite automáticamente, ¿no? Los que nos están siguiendo por Facebook o por YouTube, si se ha podido comunicar, no van a recibir este certificado, solamente los que se inscriben a través de GoToWebinar van a recibir este certificado. Y este certificado opcional que emitimos nosotros, los que estén interesados lo pueden solicitar. Puede ser un certificado por 4 horas por el webinar que se ha emitido el día de hoy. Los que están siguiendo los 12 webinars de esta sesión de contrataciones exitosas con el Estado, son los 12 webinars principales, pueden pedir un solo certificado por 48 horas lectivas. O los que siguen los 12 webinars y aparte completan 6 webinars complementarios y el desarrollo de unos casos que le vamos a enviar, pueden pedir el diploma en contrataciones exitosas con el Estado, válido por 120 horas lectivas, ¿no? Estas son las certificaciones opcionales que tienen ustedes. El servicio de asesoría integral que le damos a nuestros clientes, denominado Licita Fácil, cubre todas estas fases de que hemos hablado, ¿no? La fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, de la oferta del cliente antes de que se presente y también hacemos un análisis de la forma como el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones ha efectuado la admisión, evaluación y calificación de las ofertas para determinar si ha actuado de manera correcta, ¿no? Y de no haber sido una buena actuación del comité, no se recomienda al cliente apelar, ¿no? Dándole evidentemente las indicaciones, ¿no? De cuáles son las probabilidades de éxito de una eventual apelación. Eso también está incluido en este servicio Licita Fácil que les damos a nuestros clientes. El servicio Licita Fácil es por un pago fijo al mes, cobramos una tarifa plana, ¿no? Y nuestros clientes pues reciben una gama de servicios independientemente del número de procesos al cual se presenten. De repente un mes se presentan a un solo proceso, en el siguiente mes a 4, 5, en el otro a ninguno, pero cobramos todos los meses una misma cantidad, pero están cubiertos pues todos los servicios o todos los procesos a los cuales se pueda presentar nuestros clientes, ¿no? Ok, con eso termino yo la parte expositiva, dejando en pantalla mis datos de contacto, la página web de compras estatales, la página de Licita Fácil, del servicio que les estaba mencionando, la página de la información de los seminarios virtuales, licitafacil.pe/webinar, mi correo personal, aquellos que quieran comunicarse conmigo, el correo de denuncias para que nos informen de alguna situación irregular por ahí, para publicar en nuestro portal, mi correo, mi teléfono personal y nuestras direcciones en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, SlideShare, Instagram y TikTok, ¿no? Que estamos en todas las redes sociales para que nos puedan contactar. Muy bien, terminamos la parte expositiva. 7:31 de la noche, hoy día juega Perú, no se olviden. La próxima semana también juega Perú, así que no vamos a dictar jueves, sino viernes. Viernes a las 6 de la tarde, viernes de 6 a 7:30. Dictamos la próxima semana el recurso de apelación. Están todos invitados y estamos haciendo, para algunos que nos están siguiendo, ¿no? Pruebas en Facebook y YouTube. Parece que hoy día no se ha podido hacer en YouTube, no sé si lo habrán solucionado, pero en Facebook sí. Nos está apoyando la empresa Exa Consulting con esas ampliaciones. Muy bien, amigos, que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad. Gracias por seguirnos.